Los derechos de la mujer, la lucha por el sufragio. Durante muchos siglos, cientos, miles, la mujer no tuvo derechos ciudadanos. Podía nacer en un país, sin embargo, su situación era muy precaria. Aún en la cuna de la civilización y la democracia como Grecia, no podía ejercer ningún derecho. Fue siempre ahí y en el resto del mundo civilizado una menor de edad. A partir de la Revolución Francesa, algunas mujeres empezaron a demandar derechos. Así, en 1791, la inglesa Mary Wollstonecraft escribió Los derechos de la mujer, basados en los derechos de la Declaración del Hombre, aprobados en 1789 por la Asamblea Constituyente en Francia. Fue ella la primera en solicitar la igualdad de los derechos de la mujer. Creo que la mayor parte de ustedes jamás habían escuchado el nombre de esta persona. Y a lo mejor a la hija de ella sí la conocían, Mary Shelley, la que escribió Frankenstein. Sin embargo, su madre, que fue tan importante en este aspecto, nadie la conoce. Pasaron muchos años antes de que las mujeres obtuviéramos el derecho a ser ciudadanas completas, en recibir por ley el derecho al sufragio universal, para participar en la política de nuestras respectivas naciones. En los Estados Unidos, cuando se liberaron de Inglaterra, por un error en la redacción de la Constitución del Estado de Nueva Jersey, en 1804, otorgan el voto a la mujer. Escribieron persona en lugar de hombre. Es la primera ocasión que la mujer tuvo derecho al voto. Pero en 1807, 3 años después, derogan el artículo. En las Islas Pitcairn, pertenecientes a Inglaterra, en 1838 les autorizan el voto. En Australia del Sur, en 1861. En el territorio de Wyoming, en Estados Unidos, en 1869. Pero ahí, sujeto a ser de raza blanca, nadie, hombre, mujer, indio o negro, podía votar. En 1893, en Nueva Zelanda, la mujer obtiene el voto, pero no para ser electa. En Estados Unidos, en 1920, y en América Latina, Uruguay fue el primer país en dar derechos completos a la mujer, en 1927. En México, el avance fue muy lento, pero desde 1884 en la revista Violetas de Anáhuac, dirigida por Laureana Wright González, escrita totalmente por mujeres, se demanda el sufragio femenino y dice: la emancipación de la mujer debe ser a través del estudio. En 1887, la misma señora funda el periódico Mujeres de Anáhuac con el mismo propósito, luchar por los derechos de la mujer. En 1910 se forma el Club Femenino Antirreeleccionista Las Hijas de Cuauhtémoc. Su principal petición, la participación en política. En 1916, Hermina Galindo, secretaria particular de don Venustiano Carranza, le solicita por escrito: es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones en el grupo social, razonable es que no carezca de derechos. Las leyes se aplican por igual a los hombres y mujeres. La mujer paga contribuciones. La mujer, especialmente la independiente, ayuda a los gastos de la comunidad, obedece las disposiciones gubernativas y, por si acaso delinque, sufre las mismas penas que el hombre culpable. Así pues, para las obligaciones la ley la considera igual que al hombre. Solamente a través de prerrogativas la desconoce y no le concede ninguna de las que goza el varón. Sin embargo, en la Constitución de 1917 dijeron: en el estado en que se encuentra nuestra sociedad, las mujeres no sienten la necesidad de participar en los asuntos públicos, como lo demuestra la falta de todo movimiento colectivo en este sentido. Y continúa: el hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos no funda la conclusión de que estos deban ser concedidos a la mujer como clase. La dificultad de hacer la selección autoriza la negativa.
Félix Palavicini, congresista defensor de los derechos de la mujer, dice que en la Constitución del 17 aparece que dicen, tienen voto todos los ciudadanos, pero indica que el nombre es genérico, que se debe aclarar en qué condiciones quedan las mujeres. Sin embargo, basándose en este postulado de que todos los ciudadanos tienen derecho al voto, Hermila Galindo participa en las elecciones y obtiene mayoría. El colegio electoral no la reconoce. El 10 de enero de 1916, en el primer Congreso Feminista, impulsado por el gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado, solicita el voto para la mujer. Y en 1917 cambia la constitución local para otorgar la ciudadanía a la mujer. Ciudadanía nada más, no derecho al voto. Del 20 al 30 de mayo de 1923, 100 delegadas de la sección mexicana de la Liga Panamericana de la Mujer convocan al primer Congreso Nacional Feminista, donde exigen igualdad civil y elegibilidad para cargos administrativos y de representación parlamentaria. En aquel entonces, los cargos de elección popular eran administrativos. El 13 de junio de ese año, el gobernador de San Luis Potosí, Aurelio Manrique, expide un decreto donde concede a la mujer potosina el derecho a votar y a ser electa en las elecciones municipales. En Yucatán, el gobernador Felipe Carrillo Puerto cambia la constitución para permitir el ingreso de mujeres a las elecciones municipales y al Congreso del Estado. Así, 3 mujeres, su hermana Elvira Carrillo Puerto, Raquel Disville y Beatriz Peniche de Ponce son diputadas y Rosa Torres, presidenta municipal. Pero tras el asesinato del gobernador en 1924, tienen que abandonar no tan solo el puesto, sino la entidad. Continúa la lucha para obtener la ciudadanía completa. El Partido Nacional Revolucionario, fundado en 1928 por Plutarco Elías Calles, permite en 1935 a las mujeres participar en elecciones internas del propio partido. Y se conforma el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que según se afirma, llegó a tener 50,000 miembros de entre 800 organizaciones, que eran la CTM, la CROC, la Unión Campesina, la Unión Comunista, en fin, fueron muchas las asociaciones que se unieron. En 1937, las mujeres presionan aún más, organizan una huelga de hambre frente a la casa del presidente Lázaro Cárdenas, quien en cierta forma cede y envía al Congreso una iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución para otorgar a las mujeres el derecho al voto y a ser votadas. Ambas cámaras aprueban por unanimidad, igualmente los congresos locales, pero aún falta el requisito de publicar el cambio en el Diario Oficial de la Federación. No se lleva a cabo. Su esposa, Amalia Solórzano, dijo, es que el general, así le llamaba ella siempre, el general teme que en este momento no sea adecuado, hay muchos problemas en el exterior, se acaba de nacionalizar el petróleo, se teme que existe una guerra en Europa, en fin, no es el momento para otorgar el voto a la mujer. Y otra vez quedamos inéditos. Se dice que algunos diputados temieron que el voto femenino fuera influenciado por la Iglesia y sucediera lo que pasó en España, que en 1931 ganaron los conservadores. Aquí después las mujeres perdieron nuevamente el derecho al voto en España y no lo recuperaron hasta después de la muerte de Franco. Sin embargo, en 1938, gracias al cambio en la Constitución local en Guerrero, una mujer es alcalde en Chilpancingo, Aurora Mesa. A la llegada de Miguel Alemán a la presidencia en 1946, renace la esperanza de lograr el voto para la mujer. Pero el presidente Alemán tan solo cambia la fracción primera del artículo 115 para permitirnos la incursión en la política local, ya que dijo, temía que abandonaran el hogar para dedicarse a la política.
Pide a las mujeres que garanticen la reproducción de sus familias, que no dejen de ser en el hogar la madre incomparable, la esposa abnegada y hacendosa, la hermana leal y la hija recatada. Así lo pidió el presidente alemán. Don Adolfo Ruiz Cortines, candidato a la presidencia, ofreció a María Lavalle Urbina, por entonces magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales y presidenta de la Alianza de Mujeres de México, a María del Carmen Martín del Campo y a Alicia Arellano Tapia el sufragio. Y el 6 de marzo de 1952 se reúne un grupo de 20,000 mujeres en el Parque 18 de marzo, encabezadas por la dirigente femenil del Partido Revolucionario Institucional, la nuevoleonesa Margarita García Flores, quien le dice al candidato: ¿usted cree justo, don Adolfo, que las mujeres no tengamos derecho al sufragio universal, nada más porque nacimos con un sexo que no elegimos? Ruiz Cortines promete de nuevo el sufragio universal a las mujeres ahí reunidas. Y el 9 de diciembre de 1952, ahora ya presidente, envía la iniciativa al Congreso de la Unión. Es votada y aprobada a pesar de las observaciones de algunos diputados, quienes de nuevo temían que la mujer se dejara influenciar por la Iglesia o abandonara a la familia. El 17 de octubre de 1953 aparece en el Diario Oficial el nuevo texto del 34 constitucional que dice: son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años siendo casados, 21 si no lo son, y tener modo honesto de vivir. Ahora sí se le abre a la mujer el camino de la política. El 3 de julio de 1955, la mujer emite por primera vez el voto para conformar la 43ª legislatura de la Cámara de Diputados, pero con anterioridad, el 23 de octubre de 1953, al ser el territorio de Baja California erigido en estado, gracias al cambio constitucional del 17 de ese mes, Aurora Jiménez de Palacios ingresa el 7 de septiembre de 1954 a la 42ª legislatura para ser la primera diputada federal. Son 5 las primeras diputadas federales de la 43ª legislatura. De nuevo, Aurora Jiménez de Palacios por Baja California, Marcelina Galindo Arce por Chiapas, María Guadalupe Ursúa por Jalisco, Remedios Albertina Ezeta por el Estado de México y Margarita García Flores por Nuevo León. El padrón electoral estuvo conformado por 4 millones de mujeres y 5 millones de hombres. Es hasta 1964 cuando llegan al Senado las primeras 2 mujeres senadoras, Alicia Arellano Tapia y María Lavalle Urbina. El camino recorrido por la mujer mexicana para lograr ser ciudadana completa ha sido largo. Incluso cuando recibió el derecho al voto, muchas durante varios años no lo ejercieron. Tal vez hasta la mitad de 1960, pero hasta 1970 las mujeres empezamos a tener mayor oportunidad en la política. La lucha ha sido cruenta, pero al paso del tiempo hemos logrado avances importantes, tal como lo vemos en el momento. Tenemos diputadas, senadoras, presidentes municipales y por supuesto ha habido gobernadoras, muy pocas, pero hay que continuar, no podemos bajar la guardia. Muchas hemos abierto camino, ahora hay que conservarlo. Gracias.